ver la pantalla y hablar con ustedes. Entonces prefiero tenerlo ahí. No sé si se ve bien. Bueno, sí nos alcanzamos a ver, ¿no? Un saludo a todos los que están uniendo al live. Voy a tomar un poco de agua. Siento la garganta muy seca. Ando un poco agripado también. Pero yo creo que es importante este tema de las 40 horas. Un momentito voy al otro celular. A ver si puedo compartirles desde el otro celular. Pues las dinámicas de TikTok. Somos nuevos en esto, ¿no? Entonces vamos a esperar que se sume gente, que nos ayuden. Yo no sé, se lo voy a compartir a un amigo que a ver si se suman. 4 países que se acoplaban a mis materias. 4. Bueno, un poquito. A ver. Entonces, en un momento iniciamos, estamos esperando para compartir. Y pues apenas iniciemos, les aviso. Bueno, pues vamos a iniciar y ya los que se sumen y los que no, pues no pasa nada. Estamos ante el contexto de, vamos a hablar un poquito de Paula Ferg, el yerno de Marx, este cubano francés que se casó con una hija de Marx, escribió un libro que se llama El derecho a la pereza, que fue escrito pues entre los años 1843-1911 que vivió él. No tengo la fecha exacta de cuándo fue escrito, pero ahorita voy a investigar. Pues él era hijo de un terrateniente francés afincado en Cuba, donde explotaba plantaciones de café. Saqué algunos datos, ¿no? 9 años después la familia se dirigió a Francia y ahí cursó sus estudios secundarios y universitarios. Terminó estudios en medicina en Londres, Paula Ferg, y pues esto debido a que las autoridades francesas le prohibieron estudiar en París a causa de su activismo político y gremial. Fue marxista antes pues de casarse, ¿no? Con su hija de Marx. Fue diputado en Francia, fundador del Partido de Obreros en España. Fue también uno de los datos importantes de este personaje muy relevante y muy olvidado pues por la mayoría de partidos de izquierda, incluso los que se autodenominan más radicales, no todos, pero sí la gran mayoría. Este texto, pues incluso en la Unión Soviética no fue tan comentado, o más bien fue ocultado en la Unión Soviética porque criticaba ese economicismo, ¿no? Que existió en la Unión Soviética, pero eso ya sería entrar en otro tema que no nos compete ahorita. Lo que sí es importante que para iniciar hablando de las 40 horas y cómo se relaciona con el derecho a la pereza, es que mucho de lo que aquí se está platicando o hablando es
porque hay en disputa actualmente una jornada de 40 horas, ¿no? Que los empresarios pues no la quieren aprobar. O sea, no son los que la aprueban, pero sí son los que se oponen, ¿no? En este caso. Y tienen ahí al PRI y al PAN de sus lacayos, ¿no? Son lacayos de los panistas, de los empresarios. Y por eso es de que no se puede o no se ha podido aprobar. Sin embargo, vamos a esperar hasta diciembre. Creo que el 12 de diciembre va a haber ahí va a ser la fecha definitiva, porque se han dado muchas fechas, hizo varios parlamentos, o un parlamento abierto, perdón, con diferentes sesiones, donde fueron representantes de empresarios y representantes de la sociedad civil. Pueblo no hubo, muy poquito pueblo. Quizás algunas intervenciones destacadas, como de Alma Paz, o sea, que fue quizás la más difundida, la más sonada. Y lo importante del texto de, de Paula Ferg, el derecho a la pereza, es que nos lleva a entender la relación que existe entre capital y trabajo de otra forma, ¿no? ¿Por qué, por qué estamos en el contexto, ¿no? de seguir ese dogma del trabajo? ¿Por qué queremos trabajar más para, entre comillas, ganar más, ¿no? ¿Y por qué las élites o clases dominantes nos han impulsado a ese dogma? Porque eso les conviene a ellos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, un saludo a todos los que se vayan uniendo, nosotros entendemos esta gran iniciativa que se está aplicando y que llega tarde, porque en un siglo de no ha habido cambios, ¿no? En un siglo de controversias, en un siglo XX, desde la revolución no ha habido cambios en materia laboral, incluso lo que ha habido han sido retrocesos, ¿no? Entonces tenemos gente que se tiene que tener dos trabajos, que tiene que ganarse la vida como sea para intentar llevar alimentos a su casa, ¿no? Entonces leía hace poquito ahí en el Face, pues, me apareció una nota que decía, bueno, si un mono, decía, quiere comerse todas las bananas y los otros monos mueren de hambre, pues lo llevarían, ¿no? Con investigadores que se estudie este caso de este mono, ¿no? Pero cuando un humano hace eso, o sea, tiene ese comportamiento de acumular riqueza mientras los otros mueren de hambre, pues lo ponen en la revista Forbes, ¿no? Como uno de los más ricos del mundo. Pues así está el mundo, así está el mundo. Entonces vamos a iniciar, pues Paula Ferg escribe en su nota, ¿no? Dice nota del autor y habla del señor Thiers. Dice que en el seno de la Comisión sobre Enseñanza Elemental de 1849 decía: quiero hacer omnipotente la influencia del clero, porque cuento con él para la difusión de esa sana filosofía que enseña al hombre que está aquí abajo para sufrir, y no esa otra filosofía que por el contrario dice a los hombres gozar. Así inicia, ¿no? Paula Ferg. Dice, el señor Thiers formuló con esto la moral de la clase burguesa, de la que él encarnaba el egoísmo feroz y la estupidez. La burguesía en su lucha contra la nobleza sostenida por el clero enarboló la bandera del libre examen y del ateísmo. Pero una vez triunfante cambió de tono y de apariencia, y hoy la vemos haciendo todo lo posible por apoyar
en la religión su supremacía económica y política. En los siglos XV y XVI, la burguesía se había revestido alegremente con las tradiciones del paganismo y glorificaba la carne y sus pasiones, algo reprobado por la moral cristiana. Sin embargo, hoy que nada entre las riquezas y los placeres, reniega de las doctrinas de sus pensadores, los Rabelais, los Diderot, y predica la abstinencia para los asalariados. La moral capitalista, mezquina parodia de la moral cristiana, castiga con un solemne anatema la carne del trabajador. Su ideal consiste en reducir al mínimo las necesidades del productor, en suprimir sus goces y sus pasiones, y en condenarle al papel de máquina redentora del trabajo sin tregua ni misericordia. Los socialistas revolucionarios deben por consiguiente volver a empezar la lucha sostenida en su tiempo por los filósofos y los panfletistas de la burguesía. Deben asaltar la moral y las teorías sociales del capitalismo y extirpar de la mente de la clase llamada a la acción los prejuicios sembrados por la clase dominante. Deben proclamar a la faz de todos los hipócritas de la moral que la tierra dejará de ser el valle de lágrimas de los trabajadores, que en la sociedad comunista que nosotros fundaremos pacíficamente si es posible, si no violentamente, las pasiones humanas tendrán rienda suelta, ya que todas son buenas por naturaleza. Solo debemos evitar su mal uso y su exceso, y esto último solo se evitará con el contrabalanceo mutuo de las pasiones y con el desarrollo armónico del organismo humano, puesto que dice el doctor Bedoy, solo cuando una raza alcanza el máximo de su desarrollo físico, llega también al más alto grado de su vigor moral. Tal era también la opinión del gran naturalista Charles Darwin. La refutación del derecho al trabajo que reedito con algunas notas adicionales apareció en el semanario de 1880 y pues esto lo escribió Paulo Freire, ¿no? En la prisión de Saint-Pélagie, 1883. Pues más o menos esas fechas, ¿no? Casi terminando el siglo XIX. Y inicia el capítulo 1 con... El capítulo 1 del libro se llama Un dogma desastroso y dice, seamos perezosos en todo, excepto en amar y en beber, excepto en ser perezosos. Esto, bueno, vamos a iniciar, ahorita hacemos unos comentarios. Dice, una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace 2 siglos torturan a la triste humanidad. Esa locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole. En vez de reaccionar contra tal aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo. Hombres ciegos y de limitada inteligencia han querido ser más sabios que su Dios. Hombres débiles y despreciables han querido rehabilitar lo que su Dios ha maldecido. Yo que afirmo no ser cristiano, ni economista, ni moralista, apelo a lo que en su juicio hay del Dios, a los sermones de su moral religiosa económica, libre pensadora, a las espantosas consecuencias del trabajo en la sociedad capitalista. En la sociedad capitalista el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica. Comparar los pura sangre de los establos de los Rothschild, servidos por una legión de birmanos con las pesadas bestias normandas que aran la tierra, acarrean el abono y transportan la cosecha a los graneros. Mirar al noble salvaje que los misioneros del comercio y comerciantes de la religión no han corrompido, aún con sus doctrinas,
la sífilis y el dogma del trabajo. Y mires a continuación a nuestros miserables sirvientes de las máquinas. Y aquí pues habla de los Rothschild, ¿no? Familia de banqueros de origen alemán y judío, que pues sí, se estableció como una de las más importantes bancas privadas del siglo XIX en París. La FARC fue contemporáneo de la tercera generación de la familia y sus alusiones parecen dirigirse especialmente a uno de los miembros de esta generación. Y dice, cuando en nuestra Europa civilizada se quiere encontrar un rastro de la belleza nativa del hombre, es preciso ir a buscarlo en las naciones donde los prejuicios económicos no han desarraigado aún el odio al trabajo. España, que ahí también va degenerando, puede aún vanagloriarse de poseer menos fábricas que nosotros, prisiones y cuarteles. Pero el artista goza al admirar al audaz andaluz, moreno con las castañas, derecho y flexible como un tronco de acero. Y nuestro corazón se estremece oyendo al mendigo, soberbiamente arropado en su capa agujereada, tratando de amigo a los duques de Osuna. Para el español, en quien el animal primitivo no está atrofiado, el trabajo es la peor de las esclavitudes. Escuchen eso. Al igual que los griegos de la gran época que no tenían más que desprecio por el trabajo, solamente a los esclavos les estaba permitido trabajar. El hombre libre no conocía más que los ejercicios corporales y los juegos de la inteligencia. Fue aquel el tiempo de un Aristóteles, de un Fidias, de un Aristófanes, el tiempo en que un puñado de bravos destruía en maratón las hordas del Asia, que Alejandro conquistaría rápidamente. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo, esta degradación del hombre libre. Los poetas cantaban la pereza, ese regalo de los dioses. Dice, el Cristo bíblico en el Sermón de la Montaña predicó la pereza. Contemplar cómo crecen los lirios de los campos, dice. Ellos no trabajan, ni hilan, y sin embargo yo les digo, Salomón en toda su gloria no estuvo más espléndidamente vestido. Jehová, el Dios barbudo y de aspecto poco atractivo, dio a sus adoradores el supremo ejemplo de la pereza ideal. Después de 6 días de trabajo, se entregó al reposo por toda la eternidad. Eso está muy bueno, ¿no? ¿Cuáles son, en cambio, las razas para quienes el trabajo es una necesidad orgánica? Los auverneses en Francia, dice, los escoceses, esos auverneses de las islas británicas, los gallegos, esos auverneses de España, los pomerianos, esos auverneses de Alemania, los chinos, esos auverneses de Asia, ¿no? Dice, en nuestra sociedad, ¿cuáles son las clases que aman el trabajo por el trabajo? Los campesinos propietarios, los pequeños burgueses, quienes curvados los unos sobre sus tierras, sepultados los otros en sus negocios, se mueven como el topo en la galería subterránea, sin enderezarse nunca más, para contemplar a su gusto la naturaleza. Y también el proletariado, la gran clase de productores de todos los países, la clase que emancipándose emancipará a la humanidad del trabajo servil y hará del animal humano un ser libre. También el proletariado, traicionando sus instintos e ignorando su misión histórica, se ha dejado pervertir por el dogma del trabajo. Duro y terrible ha sido su castigo. Todas las miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión por el trabajo. Y cierra con eso el primer capítulo, cortito pero contundente, ¿no? Yo creo que esa parte de los libros es la que a mí me gusta, libros cortos pero contundentes que nos enseñen a reflexionar. Más bien este tipo de libros o de panfletos, si algunos le quieren llamar así, pues nos da golpes poderosos. El libro está
escribiendo algo que nos está narrando algo que sucede actualmente, ¿no? Y que tiene que ver con la jornada de 40 horas, ¿no? Porque cuando tú le planteas a la gente, oye, hay que trabajar menos, no, ¿cómo crees? Si no me alcanza, me van a pagar menos, hay que trabajar más. O sea, están metidos en esa lógica que piensan que trabajando más van a ganar más y es al contrario, ¿no? Porque al producir más viene una crisis de sobreproducción, ¿no? Entonces se empobrecen más y eso no lo ven. Entonces ahí esa parte es la que pues las grandes empresas saben y quieren aumentar su tasa de ganancia y quieren que la jornada laboral sea de 15 horas para pagar mucho menos. Y quieren que el trabajador no tenga tiempo de pensar y estudiar o de leer o estar analizando estos temas, ¿no? Quieren tener al trabajador embrutecido, esclavizado. Como decía Bakunin, ¿no? Recuerdo Bakunin dice, si el trabajador o los seres humanos dice, quieren emanciparse, tienen tres salidas. Dos ficticias, dice algo así, y una real. Y dice, las dos ficticias es la taberna, dice, o sea, el ir a emborracharse siempre y pues ahí te escapas, ¿no? Entre comillas de tu realidad o tú evades tu realidad. Y la otra es la iglesia, dice, ¿no? Donde piensas que el reino de los cielos va a llegar y que cuando te mueras, porque aquí fuiste bueno, vas a tener una mejor vida. No sabemos. Pero pues eso te enseña que pues ni pedo, tienes que aguantar, tienes que resistir aquí en vida, porque pues va a existir un mundo mejor, dicen, ¿no? Y esa es la justificación de los ricos, ¿no? Para embrutecer también. Y la tercera salida, decía él, es la revolución social. O sea, la verdadera salida de la revolución social es que los trabajadores y la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores y de nadie más. Entonces aquí los compañeros que están luchando por la jornada de 40 horas o un día más de descanso, pues están en todo el derecho de hacerlo. Obviamente todo lo que lo estamos impulsando lo entendemos que es una forma de crear conciencia al proletariado, a los trabajadores, y que no hay que olvidar a los desempleados, a los lumpen proletariados también. Entonces, el, el libro del derecho a la pereza, que pues, es el que estamos recomendando que lean, porque si no, yo creo que dominan más por la ignorancia o nuestra ignorancia de las masas que por la fuerza, ¿no? Entonces, ahí estamos alcanzando mmm, temas muy, muy importantes que no se tocaban y que no estaban en la agenda. Porque sucede algo, ¿no? Yo entraba mucho a los espacios en Twitter, ahorita ya no tanto, pero estuve entrando, entonces te das cuenta de que es repetir lo que ha dicho el presidente, lo que ha hecho el presidente, pero no hay como que son repetidores o están a la defensiva, ¿no? O sea, estamos defendiendo o jugando de contención a los ataques de sectores de la burguesía o derecha, como le quieran llamar, y no pasamos a la ofensiva. Esto significa que no planteamos lo que realmente son nuestros problemas. O sea, ¿qué problema tienes tú en tu vida diaria? No, pues no me alcanza el dinero. Ese es un problema. No es que no tengo trabajo, pues ese es un problema real.
no si Marcelo Ebrard se va o no de Morena. Pues eso sería irrelevante para tu vida. O sea, si se va o se queda, tu vida no va a cambiar por eso. Pero estamos hablando constantemente de si se va, no se va, se queda. Entonces vemos la política, le enfocamos a como si fuera ventaneando, ¿no? Como si fuera chismes políticos. Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Como si fueran chismes políticos a veces, no siempre. Es importante hablarlo, pero nosotros como clase trabajadora, clase obrera o pequeños empresarios, incluso puede haber medianos empresarios, porque no está peleado esto con ciertos sectores, ¿no? O sea, es otra dinámica, estamos en contra de la acaparación y acumulación de capital, pero a lo bestia, de los medios de producción que estén solo en 3 personas y o de un grupo, ¿no? De personas que no supera quizás el millón, pero sin embargo han hecho su agenda, han marcado un sistema, han hecho su sistema y este sistema les funciona muy bien, ¿no? El que la gente crea, porque también han metido los libros de autoayuda, de superación personal, desarrollo humano, que para mí son puras mamadas, porque en su momento sí las leí, pues estaba yo más chavo. Ahorita ya soy un pinche chavo ruco, no sé qué chingado soy. Porque también pues nos quieren catalogar ahí, que van a etiquetar con mamadas. Pero pues el padre rico, padre pobre de Kiyosaki, o sea, no te vas a volver rico trabajando en un pinche Oxxo de ganando 2,000 pesos semanales, nunca te vas a volver rico. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la gente. Nadie se vuelve rico trabajando. Nadie se vuelve rico trabajando. Esos son mentiras, son falacias del sistema. Y hay que luchar contra los libros de autoayuda que son el pensamiento de la clase dominante que quieren inculcar a los pobres, ¿no? Entonces incluso hay pobres que se sienten que son ricos o clase media, o que no están tan mal, ¿no? Porque incluso hay unos que dicen, no, pues al menos hay que agradecer que tenemos trabajo, dice, puta, pues estamos jodidos, es como que hay que agradecer que al menos me esclavizan, dice. Pues ya con ese pensamiento ya valimos madre. Entonces ya pensando así ya valimos madre y no tenemos opción de cambio. Si pensamos así, tenemos que cambiar el chip, cambiar esa mentalidad y empezar a pensar, como nos dice Paula Ferk, en el derecho a la pereza, ¿no? Paula Ferk en el libro, ya me adelanté, pero dice, pues se plantea trabajar 3 horas al día, ¿no? Me acuerdo que Kropotkin en La conquista del pan, en otro libro, planteaba 4 horas al día. Y estamos hablando que lo plantean en los años 1900 que no había esta tecnología. Si nos venden, porque escuchen esto, si nos venden la idea de que no, ve cómo está avanzando la tecnología, los Tesla, el hidrógeno verde, ¿qué otra cosa venden? Los Tesla, ¿no? Porque eso les excita a muchos ver los Tesla y los autos eléctricos y la madre, sí, está toda madre. Y la inteligencia artificial, ok. ¿Por qué con esa tecnología seguimos trabajando 10, 12, 14 horas al día? ¿Por qué? ¿No se supone que la tecnología debería servir para que trabajemos menos? Nadie se lo cuestiona, ¿no? Nadie lo piensa, nadie se lo cuestiona. Y estamos con esa tecnología, estamos trabajando más. O sea, estamos en un absurdo total del sistema, que es una gran trampa y es una gran mentira y es una pinche falsificación, ¿no? Pero pues lo menciona Paula Fer, que en un libro de hace 130, 140 años. Entonces, nosotros
que somos unos pinches mortales, que no tenemos capital, no tenemos nada más que nuestros brazos y cuerpo y nuestra fuerza de trabajo para vender, ¿no? Pues somos unos esclavos asalariados, ¿no? Es lo que somos. No somos otra cosa. No vamos a ser mañana Slim, no vamos a ser mañana Bill Gates o BlackRock, fondos de inversión o lo que quieran. Y no lo vamos a hacer porque nacimos pobres, ¿no? Y el que nace pobre muere pobre. Entonces hay gente rompiéndose la madre por una casa, porque hay mucha gente, millones en México que no tienen una casa. Y ese tema de la vivienda no se plantea actualmente en los temas políticos, en los space. Yo lo empecé a plantear, la chingada, pero pues iban por otro lado, entran a los space y hablan de su tema y te pones un título y les vale madre y te hablan de otra cosa. No sé, no sé si esa es la intención. Entonces dije, bueno, pues voy a entrar, voy a participar cuando pueda, pero se hace difícil, ¿no? También no sé, seguir el ritmo porque ellos traen su agenda, traen su mentalidad. Pues no los vas a cambiar porque no puedes cambiar a la gente tampoco. Simplemente es como que reflexionar estos temas. El tema de Fobiste, cabrón, se vuelve impagable el Fobiste, se vuelve impagable el Infonavit. Casas de puta, de ratoneras, cabrón, porque ya no son casas. Entonces estás trabajando toda tu vida, te quitan el 30% de tu vida para pagar una ratonera de 40 metros cuadrados. Y ya esa es tu satisfacción, esa es tu felicidad. Hasta algunos lo suben a su face como un gran logro. Puta, mira, saqué mi casa, cabrón. 40 metros cuadrados. 40 metros cuadrados. Mañana vamos a estar como en Japón, cabrón. Casitas de 4 metros cuadrados. 4 metros cuadrados. Véanlo. Cómo están en Japón. O en China, o no son de madre. Es 4 metros cuadrados, cabrón. Y nada más entras para dormir y la chingada, güey. Esa es tu casa, güey. Y por eso están trabajando esos güeyes. En algunos casos, ¿no? A lo mejor me estoy poniendo, dicen, algunos van a decir, no, cabrón, estás exagerando. Bueno, estoy exagerando entonces. No estoy contando una realidad, estoy exagerando según estos güeyes. Y algunos sí me lo dicen, oh, estás exagerando la madre, güey. Yo trabajo, me pagan 30,000 al mes, 40,000. Ah, está chido, está bien, está perfecto, me parece muy bien. Pero hay gente que no sabe qué va a comer mañana, cabrón. No, pues es que no se esforzaron, no estudiaron. Yo estudié, o yo hice esto, hice aquello. Ajá, sí, cabrón, no ese es el punto, güey. Te estoy diciendo que el punto es que estamos en un sistema que tiene, puta, 100 millones o 200 millones de personas en Latinoamérica y en el mundo hay muchos más que mueren de hambre. Eso me estás diciendo que te vale madre. Porque tú ganas un salario que igual mañana te dan una patada, güey, vales madre, güey, y vuelves. Y es lo que la gente no ve, que aunque no tienes ninguna seguridad, el capitalismo no te da ninguna seguridad ni una certeza. Mañana te mandan a la chingada, te corren, o mañana ya te estás boletinado, nadie te da trabajo. ¿Qué vas a hacer? Entonces, hay sometimiento a la clase obrera, a los trabajadores, hay ese sometimiento, sí lo hay. Y por eso se plantea las 40 horas, ¿no? Y los empresarios dicen, no es el tiempo, no es el momento. Puta madre, tiene 100 años y no es el momento. 100 años que no se ha hecho un avance en ese sentido. Entonces vas 2 horas hacia tu trabajo, trabajas 10 horas
y 2 horas de regreso son 14 horas. Llegas, lavas un poco de traste, ropa, no sé. Te acuestas a dormir y al día siguiente así, y así toda tu pinche vida. Cuando no sería más fácil luchar por una jornada de 3 o 4 horas, que sí es posible, o sea, incluso hay artículos, ¿no? El artículos hablando de esto de especialistas que lo plantean 3 o 4 horas, 3 o 4 horas de trabajo al día. Ya con el traslado de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para algunos es más, pues ya serían tus 8 horas, ¿no? Entras a las 7, te vas a las 5, este, ¿a qué horas llegarías? A las 7, sales a las 11, 1, estás en tu casa, 2 de la tarde, ¿no? Más o menos por ahí. Pues que llegues a las 3, está bien, ¿no? Tienes el tiempo de estar con tu familia, de esa convivencia, que es lo que está rompiéndole la madre a las familias y pues los niños están creciendo solos, los adolescentes están yendo al vicio porque se sienten que nadie les hace caso, ¿no? Que no son importantes para alguien, ¿no? Porque pues, esa edad es como que eres muy voluble, muy volátil y eso va generando delincuencia, va generando, aparte de que la economía no es la mejor, no por el gobierno actual, sino porque el sistema desde hace todo un siglo está así y el neoliberalismo hace 30 años fue peor. Entonces, la delincuencia pues es consecuencia de lo económico, ¿no? Porque mucha gente también, eso es otro dogma, ¿no? Que eso sería bueno, ¿no? Hablar de los dogmas. Ya rompimos el dogma de los libros de autoayuda que son pura mamada y si tienen uno en su casa autoayuda, quémenlo en este momento, quemen el libro de autoayuda. No lo regalen porque otra persona lo va a leer y se va a volver muy pendejo. Va a pensar que puede ser rico. Entonces quemen ese puto libro de autoayuda. Porque no hay ni venderlo, porque puta, voy a seguir apendejando gente, ¿no? Entonces sí hay que quemarlo. Y eso me fue. Pero otro dogma es ese, ¿no? De que no, la educación se mama en casa, dice. O la educación viene de casa. Pues, ¿cuál puta educación? O sea, sí entienden lo que están diciendo. ¿Cuál puta educación? A ver, ¿quién educó a sus padres, sus abuelos? ¿Quién educó a sus abuelos? Cuando la educación de los padres viene o de la televisión o de los abuelos, y los abuelos a lo mejor estaban bien pendejos, y los padres estaban bien pendejos, y entonces te educan en base a la ideología de la clase dominante. Entonces, si un salario de un jefe de familia o padre de familia, en ese caso era el hombre, ¿no? En esos tiempos, daba, te alcanzaba para mantener una familia. Y eso con el neoliberalismo se rompe y ahora tiene que trabajar el hombre y la mujer. ¿Quién chingado cuida a tus hijos? Y por eso es de que los matrimonios también ya no duran, cabrón. O sea, esa es otra causa del sistema, es lo que la gente no ve. Entonces tenemos a muchas madres solteras y ya las empezaron a etiquetar de luchonas, cuanta mamada, ¿no? Porque ya te etiquetan de cualquier mamada en redes, ¿no? Que eso también es parte del sistema. O sea, todo es parte del sistema. Pero no nos vamos a la raíz de por qué hay esa separación entre parejas, ¿no? Porque, es que antes duraban porque se tenían que aguantar. No, claro, pues es que había una finalidad, las mujeres cuidaban la casa, o sea, y los hombres pues iban a trabajar y un hombre le daba para mantener a su familia y las mujeres pues tenían ese mayor sentido de responsabilidad de educar a los hijos. Pero ahorita quién chingado lo está educando, el vecino o la vecina, o que se lo deja.
se lo dejas a tu abuela, si, a la abuela, ¿no? O sea, ¿a quién se lo dejas, güey? Porque estás trabajando 15 horas, güey. Entonces, ¿para qué madre tienen, o sea, para qué tenemos hijos si no lo vamos a poder ver? Esa es otra pregunta, ¿no? Mucha gente está llegando a esa estupidez también de decir no quiero hijos, güey, puti, y se ponen como, como que se piensan que son muy inteligentes. No quiero hijos porque quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero, mm, no tengo el dinero, dice. Y piensan que esa madre les hace ser inteligentes y mira, no, yo, no, cabrón, eso es lo que quiere el sistema, precisamente eso es lo que quiere el sistema. Porque a unos los está llevando a que no tengan hijos, para que no haya más gente que se pueda rebelar, ¿no? Y a otros les dice, sí, cabrón, tengan hijos para que crezcan y lleguen a los 18 años y ya los podamos explotar, o antes, porque muchos están trabajando desde niños, cabrón. Entonces, pero que ya los podamos explotar formalmente a ellos, y ya eres viejo para las empresas, ya eres viejo a los 35 años. 35 años ya nadie te quiere dar trabajo, ya valiste madre. ¿Y qué vas a hacer? Entonces nadie se cuestiona ese pinche sistema, güey. Nadie se lo cuestiona. Muy poquitos están cuestionando que el problema es el sistema económico, político que tenemos actualmente. Y no es votar por un partido, votar por otro, no nada más. O sea, no es esa solamente la solución. O sea, obviamente no vas a votar al PRI o al PAN que sean, o al PRD o a cualquier cabrón que esté defendiendo ideas de derecha. No lo vas a votar. Pero el problema es que la clase obrera, los trabajadores, no estamos organizados para luchar por lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando no luchamos por lo que nos interesa, pues cualquiera nos dice por qué luchar. La televisión nos va guiando hacia qué luchar, hacia dónde dirigir nuestra puta atención. Y entonces criminalizamos al pobre, cabrón. Ay, mira cómo está la delincuencia, cabrón. Pues sí, cabrón, porque esos cabrones no tienen ni madre y cayeron en el vicio porque también sus padres los mandaron a la chingada y están robando para drogarse. Entonces es una cadena. ¿Y por qué no tenían nada sus padres? Porque el puto sistema no les dio nada tampoco. Pero pues nosotros los hacemos culpables. A ese cabrón que está robando, que sí es cierto, güey, te encabrona, te emputa. ¿A quién le gusta que le roben? Pero criminalizamos el crimen pequeñito. O sea, criminalizamos al pobre y al ladrón de cuello blanco, a los grandes banqueros que roban millones, pueden robar un país, pueden quebrar un país, o a las grandes empresas como Walmart que están robando y que no quieren pagar impuestos y la chingada y hacen una serie de meten abogados y contadores y despachos y la chingada, meten amparos para no pagar impuestos. Esos güeyes los glorificamos. O sea, los glorifican ustedes quizás, yo no. O sea, glorificamos a esos cabrones y criminalizamos a los que son víctimas de este puto sistema, ¿no? Pues ya valimos madre. Ese es otro dogma que hay que superar, ¿no? Pues estamos hablando de dogmas. Tercer dogma, ¿no? Primer dogma, libros de autoayuda que te dicen que vas a ser rico. Segundo dogma, ¿cuál fue? El de... Puta, se me está olvidando. Libros de autoayuda, el primer dogma, ¿no? Quemar libros de autoayuda sería una solución. Quemen los de Kiyosaki. Padre rico, padre pobre, quémenlo. Quemen libros de... Puta. Ockmandino, ¿cómo se llama ese cabrón? El
vuélvete rico y no sé qué mamada, eh, cómo hacer amigos e influir sobre las personas, Maxwell, ¿cómo se llama ese güey? Otro. Los de liderazgo, mamadas así, ¿no? O sea, todo ese tipo de libros, Pequeño Cerdo Capitalista, mamadas así, pero todo libro que te diga que te vas a volver rico trabajando, quémalo a la chingada. No es cierto, no es verdad, es mentira. Juegan con tu mente y te están volviendo más pendejo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, la puede mandar, y aquí pues la vamos a intentar responder, la voy a intentar responder, la vamos a hacer lo mejor posible para responder sus preguntas. Y segundo dogma, que es el de los padres, que la educación viene de casa, pero pues si tus padres están muy pendejos vas a ser muy pendejo. Si tus padres están adoctrinados por el sistema, pues vas a ser un adoctrinado por el sistema. Entonces no hay mucho de dónde hacerte, no es el segundo dogma que hay que romper. Y el tercer dogma que pudiéramos tener o romper es ese, ¿no? Criminalizamos al pobre que roba un oxo, que roba una gallina para comer, y glorificamos a los grandes empresarios que están robando un chingo. Que incluso te roban, a veces no te dan aguinaldo, no te dan reparto de utilidades, no te dan vacaciones. Y tienes que trabajar porque si no te mueres de hambre. Entonces, cuando hay pendejos como este güey en Argentina de Milei, que dice viva la libertad, pero lo que no dice ese pendejo es viva la libertad del capital o de los empresarios de joder al trabajador, porque ese es el mensaje que ese güey está diciendo. Esa es la realidad de lo que él está diciendo. Entonces no se dejen llevar por la palabra libertad, cabrón. Porque él lo que está planteando es joder al trabajador lo más posible, quitar todos los derechos laborales, derechos sociales, y entre privatizar todo lo que pueda y dejar en Argentina en unas condiciones peor de las que ya está. Si de por sí ya está bien jodido, pues con mi ley seguramente la clase trabajadora va a estar peor. Y sin embargo, la clase trabajadora y mucha gente pobre le votó. ¿Por qué? Pues por lo mismo que pasaba aquí en México, que la gente votaba al PRI. Porque te van metiendo esa idea de que no, que todo es lo mismo, todos son iguales. Por eso López Obrador no había ganado aquí en México. Porque no había ganado en México porque en 2005, 2006 la gente estaba todavía... Lanzaron un spot de cómo era el... López Obrador es un peligro para México, decían. Y cuando la gente pues, se lo creyó, cabrón, te va a quitar tu casa, o si tienes dos, te va a quitar una. Puta, la gente se lo creyó, cabrón. Gente que no tenía ni casa, creía que le iban a quitar su casa, cabrón. Entonces, pues ya pasó el tiempo, la chingada, eh, llegaron las redes sociales, empezó a haber más información, a fluir la información, y López Obrador llega a la presidencia. Y pues ya vimos su gobierno, no entramos en crisis, pues ahí están las obras, está avanzando, están haciendo ciertas cosas. Pero aún así, nuestra labor, la emancipación de los trabajadores, va a ser obra de los propios trabajadores. Es una frase que tenemos que tener aquí, en la mente y en el corazón, porque si no, vamos a tratar de buscar salvadores o líderes y vamos a empezar a estar zigzagueando como veletas donde nos lleve el viento. Pues a veces no, si estamos así esperando que alguien venga y tome la iniciativa de hacer algo, pues nos va a llevar la chingada también. Tenemos que empezar a plantear ya
esta información, leer primero el libro El derecho a la pereza de Paulo Freire, reflexionarlo, hacer círculos de estudio. Yo me acuerdo que hacer círculos de estudio lo hice en dos ocasiones, no dos ocasiones, lo hice en dos momentos de mi vida, lo hice muchas veces obviamente, pero iniciamos por ahí tendría yo unos 16, 17 años, entonces iniciamos leyendo el Manifiesto Comunista de Marx, leí La Revolución Mexicana de Ricardo Flores Magón, un gran libro, Batalla a la Dictadura de Ricardo Flores Magón, La Conquista del Pan de Kropotkin, y de ahí pues Ricardo Flores Magón se hizo uno de mis referentes, y ya después en otro momento de mi vida, por ahí del 2017, que pasó lo del aumento a la gasolina, pues empecé a leer sobre desobediencia civil. Entonces me leí el de Cibe Pérez, desobediencia civil, y el de Henry David Thoreau, desobediencia civil, que también quisiera tocar en estos espacios sobre Henry David Thoreau y ese libro, el de desobediencia civil, porque es un arma de lucha, no es un método más bien de lucha que es necesario, ¿no? El problema con el marxismo, que también es interesante, pero te da la explicación, ¿no? Del sistema, e incluso en el Capital, en el prólogo del Capital, pues te dice, ¿no? Que el objetivo es dilucidar las leyes que rigen el sistema actual, ¿no? O sea, el sistema capitalista, ¿no? Entonces, en el Capital, ¿dónde está mi libro El Capital? A ver, se los voy a mostrar, porque luego dicen que no lo he leído, que no lo tengo, pero lo tengo aquí sosteniendo esta madre, entonces se va a bajar a ver si no se cae el teléfono. Se los dije que sí iba a caer. Se los dije que sí iba a caer, pero aquí está. Ahí está. Lo tengo así porque pues, ya está viejito y es una edición de 1970 más o menos. Me lo regaló un amigo que luego le voy a mandar el video cuando lo suba a YouTube y se va a acordar del libro. Me lo trajo aquí a la casa, de hecho. Entonces él lo consiguió ahí en los tianguis, ¿no? Aquí se le llama tianguis. Consiguió el libro del Capital. Este es de Editorial de La Habana, Cuba. Entonces es editado en los tiempos de la Revolución Cubana. Entonces les voy a decir de cuándo es. Sí, es de... Ahorita les digo de cuándo es. 1970 más o menos me parece. Por ahí. Entonces ahí está. Pero en el prólogo del Capital, Engels, en el prólogo a la edición inglesa, que fue el tercer o cuarto prólogo, que ya Marx había fallecido, Engels dice algo muy importante. Dice cada año, voy a ver si lo busco. Voy a ver si lo busco, total, tenemos tiempo. Y es que tengo hecho un desmadre. No, pues, me mandaron aquí este cuarto y la chingada, pero en la edición inglesa lo voy a buscar porque quiero leerlo. Y si lo busco, se los leo. Recuerdo que era a la edición inglesa, dice. Aquí está, ya lo busqué. Dice, dice así, el ansiado
periodo de prosperidad no acaba de llegar. Apenas se cree atisbar en el horizonte los síntomas anunciadores de la buena nueva. Estos vuelven a desvanecerse. Entre tanto, a cada nuevo invierno surge de nuevo la pregunta: ¿qué hacer con los obreros desocupados? Y aunque el número de estos aumenta aterradoramente de año en año, no hay nadie capaz de dar contestación a esta pregunta. Y ya casi se puede prever el momento en que los desocupados perderán la paciencia y se ocuparán ellos mismos de resolver su problema. ¿No? O sea, otra vez la frase: la emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores. ¿Cierto o falso? Aquí lo deja muy claro y nada más le voy a leer ese pedacito porque pues, no era el tema hablar de solamente del capital, aunque en el capital sí hay referencias a la jornada laboral. Pues de hecho hay un capítulo que se llama La jornada laboral y habla del salario, etcétera, etcétera. Pero hoy el tema que nos tiene aquí es Paula Ferg y el derecho a la pereza, ¿no? Entonces Paula Ferg, nada más les leí el capítulo 1, que es porque hoy empecé a comentar y ciertas cosas. Yo pienso que tenemos que empezar a plantear estas ideas, porque no tenemos, es cierto, no tenemos un movimiento fuerte en las calles, no tenemos a gente todavía que esté consciente de esto, la gente todavía no tiene conciencia de clase, es cierto, entonces tenemos que empezar a construirlo. De ahí tendríamos que empezar a trabajar nosotros en esa organización, que es muy difícil, cabrón. Porque pues, te enfrentas al sistema, te enfrentas al monstruo de 7 cabezas. Y no va a ser fácil, o sea, tu vida va a cambiar. De hecho, pues ahí está Lucio Cabañas. Tengo un librito por allá que me dio también, me regaló un amigo, porque me regaló un lote de libros un amigo. Él compró un lote de libros, se quedó con unos, me regaló otros. Y cuando llegué a la casa vi un folletito, bueno, no es un folleto, es un pequeño panfleto como de 20 páginas, que no dice quién lo editó ni nada de la chingada. Pues yo me imagino que lo editó algún partido, o un movimiento, o una asociación ahí sindical, quizás, no sé, que se llama Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres, ¿no? Que también voy a hacer un comentario sobre Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres. Yo lo que veo es que no podemos esperar que nos vengan a salvar nadie. Si esperamos eso, estamos jodidos, vamos a seguir en la esclavitud brutal. Si iniciamos ya, lo primero a leer, porque dicen, ¿qué podemos hacer? Pues primero leer. Lo segundo, concientizarnos, y concientizar a otros y empezar a discutir estos temas tipo círculo de estudio, con nuestras limitaciones, con nuestros problemas, con nuestras deficiencias. Yo tengo un chingo de limitaciones. Y empezar a organizar esto. Esos serían los 2 primeros pasos. ¿Cómo inició la Revolución Mexicana, no? No cómo inició, pero cómo se fue fundiendo y cómo fue agarrando fuerza. Pues ahí tenemos a Ricardo Flores Magón, anarquista mexicano. Hizo el periódico Regeneración, creó, difundió el periódico Regeneración. La gente no sabía leer, 90% de la gente era analfabeta. ¿Qué hacían? Pues uno agarraba el periódico y se lo leía en voz alta a todos los que no supieran leer. Y así difundían las ideas, y no había internet, no había estas chingaderas donde puedes estar hablando y que otros cabrones te estén viendo. Pero pues utilizan el TikTok para ver a
personas bailando, hombres, mujeres y quimeras o no sé qué chingado. Entonces, pues eso les gusta, ¿no? Un rato de ocio está bien, pero digo, pues ya, hay que tocar los temas serios si queremos cambiarlos. Si no lo queremos cambiar, yo no los voy a obligar, cabrón. Nadie los va a obligar. Pero si queremos cambiar la realidad, tenemos tres salidas, dos ficticias y una real. Las dos ficticias es la taberna, la iglesia o cualquier religión, y la verdadera es la revolución social. No hay más. Entonces ustedes deciden, cabrón. Nadie nos va a salvar. Los propios trabajadores van a hacer su emancipación. Nadie más. Pero si no, voy a seguir leyendo. Es que no sé cuánto tiempo tengo, pero voy a seguir leyendo. Si sigo leyendo, voy a ver si sigo leyendo. Si no, pues ya a la chingada. Cortamos este video y lo mandamos a YouTube, ¿no? Porque también lo estamos subiendo a YouTube, canal Democracia Directa. Por ahí veo a 5 o 6 personas que se unieron. Pues un saludo. Si quieren preguntar algo, adelante. Estamos hablando del derecho a la pereza y las 40 horas, reducción de la jornada laboral. Derecho a la pereza, pues es un libro, ¿no? De Paula Ferg. Pero voy a seguir leyendo. El capítulo 2 dice bendiciones del trabajo. Porque hay una parte que me gusta donde dice que los pueblos antiguos no dejaban que la gente, adultos mayores o ancianos, trabajaran, ¿no? Porque se consideraba pues ya una ofensa a lo que ellos habían trabajado. Pues hoy en este sistema capitalista ahí los tenemos embolsando en los supers, en los chedrawis, en como se llamen los supers. Puta, después de que ya trabajaron toda su vida, ese es lo que les da este sistema. Y todavía hay cabrones que dicen, es que a ellos les gusta, cabrón. Ellos quieren ganar su lanita. No seas mamón. No seas hijo. O sea, sí, cabrón, porque pues tienen necesidad, cabrón, porque nadie los va a mantener y a lo mejor no tienen ni pensión, güey. Si no fuera por el presidente no tuvieran ni pensión, cabrón, como los pinches panistas y priistas, güey, les estuviera llevando más la madre, güey, a ese sector. Entonces, no les damos, no valoramos a los adultos mayores, que ese es otro mensaje, güey. No los valoramos, nos vale madre, güey, que nuestros padres se hayan quitado el pan de la boca para darnos a nosotros, güey. Sea mucho, sea poco. Ay, chinguen a su madre, ya crecí, ya puedo trabajar, valer por mí mismo. Nuestros padres van para abajo y no les dan ni agua y no les dan ni madre, güey. Claro, tenemos que, o sea, puta, tampoco estoy diciendo que si no tienes, pero pues si ganas algo, en lugar de comprarte ese puto iPhone 15 o 20 o no sé en qué madre va ese iPhone de números, pues te compras un celular gama normal o gama media alta y le compras, no sé, una lavadora a tu mamá, cabrón. Es un ejemplo, ¿no? ¿no? O sea, a lo mejor ya tiene y no necesita, pero digo, algo que necesite, ¿no? No, pues les vale madre. Pero es parte del sistema también, cabrón. Porque todavía luego el sistema te dice, es que no ahorraron. ¿Cómo madre vas a ahorrar ganando, como les digo a estos güeyes, 2,000 pesos semanales? O sea, ¿en qué puta mente les piensan que vas a ahorrar algo con 2,000 pesos semanales? O con 1,000 pesos semanales, ¿qué puta madre vas a hacer? Viene una enfermedad, cabrón, y te gastas eso, güey. Entonces,
Vivimos en un puto sistema tan inhumano. Es que ese es otro punto. Que el sistema está volviendo inhumanos a estos cabrones, ¿no? A la mayoría de seres humanos, ¿no? En realidad sí, ¿no? Pues es un sistema que deshumaniza y nos convierte en una mercancía. O sea, todo ya es mercancía, todo se vende, todo se compra. El amor ya no es real, cabrón. Y entonces, pues las mujeres se van con el que les dé lana en algunos casos. Entonces ya todo se va pervirtiendo. Está cabrón, ¿no? Entonces es parte también, es parte del sistema, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, y bendiciones, capítulo 2 bendiciones del trabajo. En el año 1770 apareció en Londres un escrito anónimo bajo el título, es un ensayo, ¿no?, sobre el comercio, que en aquella época hizo cierto ruido. Su autor, un gran filántropo, se indignaba porque a la plebe manufacturera inglesa se le había metido en la cabeza la idea fija de que, como ingleses, todos los individuos que la componen tienen por derecho de nacimiento el privilegio de ser más libres y más independientes que los obreros de cualquier país de Europa. Esta idea puede ser útil respecto a los soldados, porque estimula su valor, pero cuando menos estén imbuidos los obreros de las manufacturas de tal idea, tanto mejor será para ellos mismos y para el Estado. Los obreros no deberían nunca considerarse independientes de sus superiores, dice. Es extremadamente peligroso alentar tales caprichos en un estado comercial como el nuestro, donde tal vez las 7/8 partes de la población poseen muy poca o ninguna propiedad. La cura no se completará hasta que los pobres de la industria se resignen a trabajar 6 días por la cantidad que ahora ganan en 4. Escúchenlo, ¿eh? Y eso es lo que están haciendo, ¿eh? Pero escúchenlo como esto ya estaba planteado desde 1880, cabrón. Y estos cabrones no cambian. Dice, como decía yo en el otro live que abrí, dije, si pudieran estos cabrones contratar niños como se hacía antes en esas épocas y meter a puros niños en los Walmart a trabajar, cabrón, y eso les va a costar la mitad de lo que pagan a los de ahorita, lo hacen, cabrón. Lo hacen, les vale madre esclavizar a tus hijos. Les vale madre, simplemente. Si pueden contratar niños por la mitad de lo que pagan a los adultos ahorita en el Walmart, lo hacen. Les vale. O sea, ¿quién se los va a impedir? ¿Qué se los impide ahorita? Pues, la legislación actual, cabrón. Pero quisieran ellos, en el fondo quisieran cambiar la legislación. Y esa legislación está por la Revolución Mexicana, cabrón. No, no nos la regalaron ellos. Fue conseguida por la Revolución Mexicana y de ahí se hizo el Congreso Constituyente y la Constitución de 1917, cabrón, que cambió las jornadas de 14, 15 horas por una jornada de 8 horas y un día de descanso. 6 días y un día de descanso. Ya no había día de descanso. Ahorita sí, gracias a la Revolución Mexicana, no fue regalo. Entonces, los patrones no querían tampoco en esa época de Porfirio Díaz. Disque patrones, ¿no? Porque realmente está cabrón. Pero bueno, dice así pues, un siglo antes de Guizot ya se predicaba abiertamente en Londres el trabajo como freno a las nobles pasiones del hombre. Cuanto más trabajen mis pueblos, menos vicios tendrán, escribía Napoleón desde un lugar. Yo soy la autoridad y estaría dispuesto a ordenar que el domingo, pasada la hora del servicio divino, se reabrieran los negocios
y volvieran los obreros a su trabajo. Ojo, con lo que están diciendo. Dice, para extirpar la pereza y doblegar los sentimientos de orgullo e independencia que ella engendra, el autor del libro que mencionamos hace rato, el artículo, propuso encerrar a los pobres en casas ideales de trabajo, que se convertirían en casas de terror, donde se obligaría a trabajar 14 horas diarias, de modo que descontando el tiempo de las comidas, quedarían 12 horas siempre llenas y enteras. 12 horas de trabajo por día. He ahí el ideal de los filántropos y de los moralistas del siglo XVIII. ¿Cómo hemos sobrepasado ese non plus ultra? Dice, ¿no? Los talleres modernos se han convertido en casas ideales de corrección, donde se encarcela a las masas obreras, donde no solo se condena a trabajos forzados de 12 y 14 horas diarias a los hombres, sino también a las mujeres y los niños. Y decir que los hijos de los héroes de la época de la Terror se han dejado degradar por la religión del trabajo hasta el punto de aceptar en 1848, como una conquista revolucionaria, la ley que limitaba el trabajo en las fábricas a 12 horas por día. Proclamaban como un principio revolucionario el derecho al trabajo. Vergüenza para el proletariado francés. Solamente esclavos podían ser capaces de semejante bajeza. 20 años de civilización capitalista necesitaría un griego de los tiempos antiguos para concebir tanta degradación. Si los dolores de los trabajos forzados y las torturas del hambre han caído sobre el proletariado en mayor cantidad que las langostas de la Biblia, es porque Él las ha llamado. El mismo trabajo que en junio de 1848 reclamaron los obreros con las armas en la mano, lo han impuesto ellos a sus familias. Ellos han entregado a los varones de la industria a sus mujeres y sus hijos. Con sus propias manos han demolido su hogar doméstico. Con sus propias manos han agotado la leche de sus mujeres. Las desgraciadas embarazadas y amamantando a sus bebés han tenido que ir a las minas y a las manufacturas a partirse el lomo y agotar sus nervios. Ellos con sus propias manos han destrozado la vida y el vigor de sus hijos. Vergüenza para los proletarios. ¿Dónde están aquellas comadres osadas, alegres y amantes de la diva botella de quienes hablan nuestras fábulas y nuestros viejos cuentos? ¿Dónde están aquellas mujeres despreocupadas, siempre tratando, siempre cocinando, siempre despreocupadas, siempre sembrando la vida, generando la alegría, pariendo sin dolor hijos sanos y vigorosos? Dice, a ver, es que hay algunas notas, pero estoy viendo si son importantes, si no, no se las leo. Dice que en el Congreso de Bruselas de 1857, uno de los más ricos manufactureros decía entre los aplausos de los miembros del Congreso y con la satisfacción de un deber cumplido, dice, hemos introducido algunos medios de distracción para los niños, les enseñamos a cantar durante el trabajo y a contar igualmente trabajando. Esto los distrae y les hace soportar con valor esas 12 horas de trabajo que necesitan para poder subsistir. 12 horas de trabajo. ¿Y qué trabajo? Impuesto a niños que aún no tienen 12 años. Los materialistas deplorarán siempre que no existe un infierno para esos cristianos, para esos filántropos, para esos verdugos de nuestra infancia, ¿no? O de la infancia. Y ahorita les voy a leer, a ver. Bueno, también nos dice otra nota que sea cual sea el estatuto de los hombres del siglo XIX, casi todos reafirman la inferioridad natural de la mujer y la condenan al seno de una familia dominada por un marido. Reina la filosofía del código napoleónico.
agravada por la alianza entre la Iglesia y la Restauración. En 1848 se excluye a las mujeres del restablecido sufragio universal, a pesar de la lucha del movimiento FEMS de 1848. Deberán esperar a la ley de Duruy de 1867, que obliga a toda comunidad superior a 500 habitantes a tener una escuela para niñas. Para que puedan acceder a la educación, el hombre más oprimido puede oprimir a un ser, su mujer. Ella es la proletaria del proletariado, ¿no? Que eso es importante también, ¿no? Porque hay un artículo de... No es un artículo, es un escrito de Ricardo Flores Magón, se llama La esclava del esclavo, ¿no? Porque decía algo más o menos así, ¿no? Que pues como este güey, o sea, el hombre era un esclavo, asalariado, pero un esclavo, pues llegaba, ¿no? Y maltrataba a su mujer, golpeaba a su mujer y todo ese pedo. Y decían, bueno, pues que no debería existir eso, ¿no? Ese artículo de Ricardo Flores Magón, pero que sucede también porque pues es una cadena de violencia que hay en el trabajo y la reproduces, ¿no? Esa misma frustración contra tu mujer, y sí pasa, ¿no? O sea, pasa. Es real, o sea, es real. Y ahí no podemos hacer nada. Simplemente, o sea, el tema, no vamos a tocar ahorita ese tema de género, de disparidad de género, todo, que sí sería importante tocarlo. Pues lo hemos tocado quizás de manera muy general, pero luego hablaremos más al respecto. Igual porque no quiero decir algo que luego nos ataquen nos ataquen en el aspecto de quieran desviar la atención del tema central, que es la reducción de la jornada laboral. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, hoy tenemos a las niñas y a las mujeres de las fábricas enfermizas, flores de colores pálidos, de sangre descolorida, de estómago arruinado, de miembros languidecidos. El placer robusto es para ellas desconocido y no sabrían contar alegremente cómo salieron del cascarón. Y los niños, 12 horas de trabajo a los niños, oh miseria. Todos los Jules Simón de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, todos los Germini de la Jesuítica no habrían podido inventar un vicio más atrofiante para la inteligencia de los niños, más corruptor de sus instintos ni más destructor de su organismo que el trabajo en la atmósfera viciada del taller capitalista, como es hasta ahorita actualmente, porque el trabajo también es, en cierta forma, fíjate que muchos lo ven así como que ya se la toman como que con más relax, pero se olvidan de esa solidaridad de clase o solidaridad obrera, ¿no? Piensan que el patrón, por ser lambiscón, no les va a aplicar a ellos la ley, que es su ley, ¿no? De ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Pero bueno. Dice, nuestro siglo, dicen, es el siglo del trabajo. En efecto, es el siglo del dolor, de la miseria y de la corrupción. Y sin embargo, los filósofos y economistas burgueses, desde el penosamente confuso Augusto Comte hasta el ridículamente claro Belau, los literatos burgueses, desde el charlatán romántico Víctor Hugo y su libro Los Miserables, lo menciona aquí él, hasta el ingenuamente grotesco Paul de Kock. Todos han entonado cánticos nauseabundos en honor del dios progreso, el hijo primogénito del trabajo. Escuchándolo se podría creer que la felicidad empezaba a reinar en la tierra, que ya se sentía su llegada. Han ido a los siglos pasados a revolver el polvo y las miserias feudales para ahuyentar las delicias de los tiempos presentes. Cómo nos han hastiado esos saciados, recién salidos de la servidumbre de los grandes señores y convertidos hoy en siervos de la pluma de la burguesía, abundantemente estipendiados. Cómo nos han hastiado con el típico agricultor del retórico La Bruyere.
Pues bien, vamos a mostrarles el brillante cuadro de los goces proletarios en el año del progreso capitalista 1840. Cuadro pintado por uno de los suyos, por el doctor Villerme, miembro del instituto, el mismo que en 1848 formó parte de esa sociedad de sabios en la cual figuraban Thiers, Cousin, Passy, Blanqui, el académico, y que propagó en las masas obreras las pamplinas de la economía y de la moral burguesas. El doctor Villerme se refiere a la manufacturera de esas flores de la filantropía y del republicanismo industriales. Pero antes de que el doctor nos presente el cuadro de las miserias proletarias, oigamos a un manufacturero. Dice que quien describe la situación del artesano de la antigua industria. Dice, en Mulhouse, 50 años atrás, en 1813, cuando empezaban a hacer la industria mecánica moderna, los obreros eran todos hijos del país, habitaban las ciudades y los pueblos próximos y poseían casi todos una casa y muchas veces un pequeño campo. Escuchen lo que estoy diciendo. Era la edad de oro del trabajador, pero la industria alsaciana todavía no había inundado el mundo con sus géneros de algodón, ni hecho millonarios a sus Dollfuss y Koechlin, no sé cómo se pronuncia. Dice, cuando 25 años después el doctor Villerme visitó ese lugar, el moderno Minitauro, la fábrica capitalista, ya había conquistado el país. En su bulimia de trabajo humano, había arrancado a los obreros de sus hogares para estrujarlos mejor y exprimirles el trabajo que contenían. Los obreros acudían por millares al silbido de las máquinas. Un gran número, dice Villerme, 5.000 sobre 17.000, estaban obligados por el elevado precio de los alquileres a vivir en los pueblos próximos. Algunos vivían a 2 leguas y cuarto de la fábrica donde trabajaban. ¿Les suena familiar eso? ¿Les suena curioso? ¿Se parece a la realidad actual? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque precisamente si antes de que llegaran la industria a ese lugar, pues todos tenían una casa y un campo en ese pueblo. Llegó la industria algodonera, desplazó a todos y les dio nada más que todos pagaran renta, ¿no? Alquiler. Y muchos pues no les alcanzaba y tenían que irse a otro pueblo a vivir y venir a trabajar a las fábricas allá. Curiosamente como pasa actualmente, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos una explicación de por qué pasa esto. Dice, en Malhus y en Dornach el trabajo empezaba a las 5 de la mañana y concluía a las 5 de la tarde, tanto en verano como en invierno. Hay que verlos llegar todas las mañanas a la ciudad y partir todas las noches. Hay entre ellos una multitud de mujeres pálidas, descarnadas, que caminan descalzas entre el barro y que a falta de paraguas cuando llueve o nieva llevan el delantal echado sobre la cabeza para preservarse la cara y el cuello. Y un número aún más considerable de niños, no menos sucios y demacrados, cubiertos de harapos, manchados de aceite de las máquinas que les cae encima durante el trabajo. Estos niños, mejor preservados de la lluvia por la impermeabilidad de sus vestidos, ni siquiera tienen, como las mujeres, una canasta bajo el brazo donde llevar sus provisiones del día. Llevan en la mano debajo del saco como pueden el pedazo de pan que debe sustentarlos hasta que vuelven a sus casas. Está cabrón, ¿no? Así, a la fatiga de una jornada desmesuradamente larga de 15 horas mínimo, estos desgraciados tienen que agregar la de las idas y las venidas, lo que yo decía hace rato, tan penosas y tan frecuentes. Resulta que llegan por la noche a sus casas agobiados por la necesidad de dormir y que al día siguiente, sin estar completamente reposados, tienen que levantarse para encontrarse puntualmente en la fábrica a la hora de la apertura. Es que es la esclavitud, coño. O sea, ¿para qué nos hacemos pendejos? Ya está explicado, yo lo he explicado en otros videos,
Pero pues lo explico aquí también. O sea, la esclavitud cambió a esclavitud asalariada. Pero es lo mismo. Lo mismo. El mismo, casi el mismo embrutecimiento. Lo único que cambia es que el esclavo antes se daba cuenta que era esclavo. Ahorita no se da cuenta que es esclavo. El trabajador asalariado no se da cuenta que es esclavo. Entonces, dice, con respecto a los barrios en que deben amontonarse los que viven en la ciudad, dice, yo he visto en Malhus, en Dornach y en las casas próximas aquellos miserables albergues donde dormían dos familias, cada una en un rincón sobre paja, tiradas sobre el suelo y separadas por dos tablas solamente. La miseria en que viven los obreros de la industria algodonera en el departamento del Alto Rin es tal que mientras en las familias de los fabricantes, negociantes, directores de talleres, etc., la mitad de los niños llega a los 21 años, esta misma mitad deja de existir antes de cumplir el segundo año en las familias de los tejedores y de los obreros de las hiladoras de algodón. Así de cabrón el sistema. Es que el sistema va matando gente a lo bestia acá. Millones de gentes. Porque hay otro mito, fíjate, escuchen eso y vamos a romper otro dogma, ¿no? Porque se dice, no, pues pues no era comunismo, la Unión Soviética no era comunismo. Pues era un socialismo de Estado, ¿no? Y ni a lo mejor ni socialismo, cabrón. Pero vamos a dárselas por bueno. Y mató no sé cuánta gente. Pues sí, cabrón, sí mató un chingo de gente también porque no era un sistema mm, anarcocomunista, cabrón, que es el que proponía Kropotkin y Ricardo Flores Magón. Pero eh, vean cuánta gente ha matado el capitalismo. Ha matado más el capitalismo que cualquier otro sistema. Ya no vamos a mencionar cuál. Pero el capitalismo ha matado a millones, miles de millones en 200 años. Vamos a ponerle 1.000 millones, 2.000 millones quizás. Si en las guerras nada más se fueron como 50 millones. Entonces saquen sus cuentas, ¿no? Dice, hablando de trabajo en las fábricas, agrega, aquello no es un trabajo, una tarea, es una tortura que se impone a niños de 6 a 8 años. Este largo suplicio es lo que mina cotidianamente a los obreros de las hiladoras de algodón. A propósito de la duración del trabajo, Guillermo observaba que los presidiarios condenados a trabajos forzados no trabajaban más de 10 horas. Los esclavos de las Antillas una media de 9, mientras que en Francia, escuchen eso, que había hecho la revolución de 1789 y proclamado los pomposos derechos del hombre, había fábricas donde la jornada era de 16 horas, en las cuales no se concedía a los obreros más que 1 hora y media de pausa para las comidas. Tic, tic, toc. Lo vamos a repetir eso porque es muy importante. En la Revolución Francesa que hicieron, que la glorifican y la chingada, y que no, que gran revolución, que fue una revolución burguesa, ¿no? Había jornadas de 16 horas. Y los condenados a trabajos forzados no trabajaban más de 10 horas, haciendo una comparación. Y los esclavos de las Antillas, 9 horas. Puta madre. Está cabrón, ¿no? Pero pues alguien nos tenía que decir esta realidad. Dice, oh miserable aborto de los principios revolucionarios de la burguesía, oh lúgubre presente de su Dios progreso. Los filántropos llaman bienhechores de la humanidad a los que, para enriquecerse sin trabajar, dan trabajo a los pobres. Más valdría sembrar la peste o envenenar las aguas
que erigir una fábrica en medio de una población rural. Está cabrón, ¿no? Pues sí. Introducir el trabajo fabril y adiós alegría, salud, libertad. Adiós todo lo que hace bella la vida y digna de ser vivida. Dice, voy a ver las notas que hay, porque sí trae varias notas. Esta es la nota que quería recordarles y está muy buena. Dice, los indios de las tribus guerreras del Brasil matan a sus enfermos y a sus ancianos. Así atestiguan su amistad poniendo fin a una vida que ya no se regocijará con los combates. Las fiestas y las danzas. Todos los pueblos primitivos han dado estas pruebas de afecto a los suyos. Los masaquetas o los masajetas del mar Caspio, lo mismo que los Wends en Alemania y los celtas de la Galia, en las iglesias de Suecia incluso recientemente se conservaban masas familiares, ¿no? Destinadas a liberar a los padres de las tristezas de la vejez. Qué degenerados están los proletarios modernos para aceptar con paciencia las espantosas miserias del trabajo fabril. Esa está fuerte, ¿no? Los pueblos antiguos o tribus, les llaman tribus, pero vamos a llamarle pueblos, porque tribus suena raro. Pueblos matan a sus enfermos y a sus ancianos por una cuestión de respeto y honor, y nosotros los tenemos trabajando hasta la muerte, cabrón. Chingada madre. Está cabrón. Lo escucho, lo leo y lo sigo viendo cabrón. Quien quiere el libro me lo puede mandar. Me lo puede mandar. Ya me estoy durmiendo. Se lo puedo enviar, PDF obviamente. Y ya lo puede leer con más calma. Es cortito, son 42 páginas. Pero está poderoso, está contundente y está fuerte. Dice, los economistas no se cansan de repetir a los obreros, trabajar para aumentar la fortuna social, ¿no? Se dan cuenta que dicen, hay que trabajar para que crezca la economía, ¿no? O el PIB, Producto Interno Bruto, y la chingada, el crecimiento económico. Sin embargo, un economista de Tracy les contesta, vean qué les contesta, dice, las naciones pobres son aquellas en que el pueblo vive con comodidad. Las naciones ricas son aquellas en que por lo regular viven la estrechez. Su discípulo añade, los trabajadores al cooperar con la acumulación de capitales productivos contribuyen por sí mismos al acontecimiento que tarde o temprano deberá privarles de una parte de su salario, como ya está pasando en la actualidad. Dice, pero los economistas aturdidos e idiotizados por sus propios aullidos responden, trabajar sin descanso para crear su propio bienestar. Es que esa frase la van diciendo desde el inicio, cabrón, del capitalismo. Desde 1800 y algo. Y nos la creemos, cabrón. Trabajar para tu propio bienestar, cabrón. Y nos la seguimos creyendo. Yo no digo que ahorita puta hagas así como que te salgas y brinques. No, espérate. Aguanta todavía. Pero que sí que empieza a pensar y a cuestionar ese sistema de trabajo. Ese sistema económico, porque el trabajo asalariado es el nutriente del sistema económico. Hay que cuestionarlo. Dice, y en nombre de la mansedumbre cristiana, un cura anglicano, el reverendo Toussaint, sermonea, trabajar noche y día, trabajando ustedes aumentan su miseria, y su miseria nos ahorra tener que imponerles el trabajo por la fuerza de las leyes. La imposición legal del trabajo es demasiado penosa, exige demasiada violencia.
y hace demasiado ruido. El hambre, por el contrario, es no solamente una presión pacífica, silenciosa, incesante, sino que, siendo el móvil más natural del trabajo y de la industria, provoca también los esfuerzos más potentes. Efectivamente, en el capitalismo tienes una libertad, y es la libertad de trabajar, ser explotado o morirte de hambre. Esa es la libertad que defiende Milei, pues es la libertad del capitalismo. Pero pues vean desde cuándo lo están diciendo. Es que está muy bueno, la verdad está muy bueno. Dice, trabajar proletarios para aumentar la fortuna social y sus miserias individuales. Trabajar para que, haciéndolos cada vez más pobres, tengas más razón de trabajar y de ser miserable. Tal es la ley inexorable de la producción capitalista. Los proletarios, prestando atención a las falaces palabras de los economistas, se han entregado en cuerpo y alma al vicio del trabajo, contribuyendo con esto a precipitar la sociedad entera en esas crisis industriales de sobreproducción que trastornan el organismo social. Dice... estoy leyendo las notas a ver si... En el... Había una nota de Engels, ¿no? En, es una nota de Engels, ¿no? Que habla sobre las crisis y todo. Que eso deberíamos tocarlo en otro, pero pues no sé si tocarlo ahorita. Porque vamos a hablar solamente de... A ver, déjenme ver cuánto me falta para terminar el capítulo 2. Casi, no me falta mucho para terminar el capítulo 2. Entonces sí, yo creo que sí la vamos a tocar. Dice que había una cita de Engels que se va a reproducir, ¿no? Desde 1825, año en que estalló la primera crisis general, el mundo industrial y comercial, la producción y el comercio de los pueblos civilizados y de sus anejos más o menos bárbaros, se deteriora cada 10 años aproximadamente. El comercio se detiene, los mercados están atestados, los productos son tan abundantes como invendibles, la moneda se oculta, el crédito se desvanece, las fábricas cierran, la población obrera se encuentra desprovista de medios de subsistencia por haberlos producido antes en exceso. Las bancarrotas se suceden, lo mismo que las ventas a precios ínfimos. Durante años se mantiene este exceso de artículos, se desperdician o destruyen en gran cantidad. Las fuerzas productivas y los productos sobrantes, hasta que desaparece el exceso de mercancías despreciadas y la producción y el intercambio recuperan progresivamente su ritmo. Poco a poco el crecimiento se acelera, se pone al trote, del trote industrial se pasa al galope, y por fin al galope tendido de una carrera de obstáculos, en la que la industria, el comercio, crédito y la especulación, después de los saltos más arriesgados, acaban en el abismo de la crisis. Entonces hay que volver a empezar. Hemos atravesado 5 crisis desde 1825 y acabamos de salir de la sexta. El carácter de estas crisis es tan claro que Fourier ha acertado con una denominación general al llamar a la primera crisis de abundancia. Y esto pues viene del libro, que ahorita les digo qué libro es. Está en otro idioma, pero ahorita se los traduzco. Socialismo utópico, socialismo científico. Es que el libro, no he conseguido otra mejor edición. Esta fue la que conseguí, que subió ¿cómo se llama esta página? El Sudamericano. Que no es que esté mal, pero hay cosas que, por ejemplo, vienen frases que se reproducen íntegramente en su idioma en francés
y que sí conviene poner ahí en español qué significa, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aquí dice, entonces, como hay abundancia de mercancías y escasez de compradores, se cierran las fábricas y el hambre azota a las poblaciones obreras con su látigo de 1000 correas. Los proletarios atrofiados y embrutecidos por el dogma del trabajo no comprenden que la causal de su miseria presente es el trabajo de bestia que se impusieron en los tiempos de pretendida prosperidad. En su lugar corren a los graneros de trigo y gritan, tenemos hambre y queremos comer. Cierto es que no tenemos un céntimo, pero aún así, mendigos como somos, fuimos nosotros quienes cosechamos el trigo y vendíamos la uva. Sí, ¿no? Vendimiamos, dice la uva. En vez de sitiar los depósitos del señor Bonnet, el inventor de los conventos industriales, y proclamar, señor Bonnet, aquí están sus obreras ovalistas, torcedoras de seda, hilanderas, tejedoras que tiemblan de frío bajo sus ropas de algodón, tan remendadas que hasta podrían conmover a un judío. Y sin embargo son ellas quienes han hilado y tejido los vestidos de seda de los corsets de toda la cristiandad. Los infelices, trabajando 13 horas por día, no tenían tiempo de atender a sus hijos, pero ahora, como están desocupadas, pueden coquetear un poco con los géneros de seda que ellas mismas han trabajado. Nada más perder los dientes de leche, se dedicaron a hacer su fortuna y han vivido en la abstinencia, pero ahora que están ociosas quieren gozar del fruto de su trabajo. Venga, señor Bonnet, entregue sus sedas, el señor Armel dará sus muselinas, el señor Pouyer sus cálicos, el señor Pinet sus botines para sus piecitos fríos y húmedos. Pues aquí hace como que una referencia un poco sarcástica quizás, ¿no? Como diciendo que la gente va y le pide, ¿no? A estos güeyes que se conmuevan, a los grandes empresarios, y pues no les vas a mover pero ni un ápice, ¿no? Ni un céntimo de corazón. Vestidas de pies a cabeza y saltando de alegría, será un gusto para ustedes contemplarlas. Ánimo, no tergiverses las cosas. Ustedes son amigos de la humanidad y cristianos por añadidura, ¿no es cierto? Pues bien, poner a disposición de sus obreras la fortuna que les han edificado con la carne de su carne. Le dice, ¿no? No son amigos del comercio, pues entonces facilitar la circulación de las mercancías. He aquí consumidores fácilmente encontrados, no tenéis más que abrirles créditos ilimitados. Están obligados a abrirles a negociantes que no conoces de nada, que no les han dado nada ni un vaso de agua siquiera. Sus obreras se las apañarán como puedan. Si el día del vencimiento gambetizan y no cumplen con sus firmas, las declararán en quiebra, y si no hayas nada que embargar, exigirás que paguen con plegarias. Ellas les enviarán al paraíso mejor que sus abates negros con las narices llenas de rapé, ¿no? Pues aquí está haciendo también lo mismo, ¿no? La Ferca así como que dice, bueno, pues ¿por qué no si son ustedes, se dicen llamar religiosos, pues ¿por qué no les dan trabajo o crédito a esas personas obreras, ¿no? Y si no les pagan, pues que se conformen los bancos con las plegarias, ¿no? Con los rezos de esas obreras, ¿no? Dice, en vez de aprovecharse de los momentos de crisis para una distribución general de los productos y para un gozo universal, los obreros muriéndose de hambre van a golpear con sus cabezas las puertas de las fábricas. Con los rostros descarnados y los cuerpos enflaquecidos asaltan a los fabricantes humildemente, haciendo lo posible por excitar su compasión, ¿no? Lo que yo decía. Bueno, dice, buen señor Chargot, dulce señor Snyder, darnos trabajo. No es el hambre, sino la pasión del trabajo lo que nos atormenta. Y esos miserables que apenas tienen fuerzas para sostenerse en pie, venden 12 o 14 horas de trabajo por la tercera parte del precio que exigían cuando tenían trabajo de sobra.
Exactamente, lo que pasó en pandemia, ¿no? Lo que pasó en pandemia. No tiene mucho que pasó, por eso ese texto parece que fue escrito ayer. Y fue escrito en 1880. Dice, y esos miserables, ajá, que apenas tienen fuerza para sostenerse en pie, venden 12 o 14 horas de trabajo por la tercera parte del precio que exigían cuando tenían trabajo de sobra. Y los filántropos de la industria se aprovechan de estas crisis para fabricar más barato. Si las crisis industriales suceden a los periodos de trabajo bestial tan fatalmente como la noche al día, arrastrando con... Otra vez se me cae el pinche teléfono. Ya voy a comprar un brazo para estos, para ponerlo fijo. Este, dice, si las crisis industriales suceden a los periodos de trabajo bestial tan fatalmente como la noche al día, arrastrando consigo el desempleo forzoso y la miseria sin salida, también producen la bancarrota inexorable. Estábamos hablando, ¿no? Lo que hablamos hace rato, las crisis periódicas. Mientras el fabricante tiene crédito, alienta sin cesar la pasión del trabajo, acumulando deudas sobre deudas para proveer de materia prima a sus obreros. Hace producir sin pensar que el mercado se satura y que si sus mercancías no llegan a venderse, sus pagarés llegarán al vencimiento. Acorralado va a implorar al judío, o sea, a los banqueros. Se le arroja a sus pies, le ofrece su sangre, su honor. Y le dice a los judíos, un poquito de oro haría mejor mi negocio. Responde Rothschild, tienes 20,000 pares de medias en depósito, valen 20 sueldos, yo las compro a 4. Así de cabrón, ¿no? Y dice, obtenidas las medias, el judío las vende a 6 u 8 sueldos y se embolsa rutilantes monedas de 100 sueldos que no deben nada a nadie, pero el fabricante ha retrocedido para saltar mejor. Llega finalmente la quiebra y los depósitos desbordan, se arrojan entonces tantas mercancías por la ventana que no se comprende cómo hayan podido entrar por la puerta. Se calcula en centenares de millones el valor de las mercancías destruidas. En el siglo XVIII se quemaban o echaban al mar. Esto es cierto y sigue pasando actualmente. Las grandes empresas, o sea, hay eh, sobreproducción, se produce a lo bestia, se trabaja a lo bestia y se tiran y se queman mercancías y se pierden mercancías en lugar y la gente muere de hambre cuando sí hay suficiente alimento, pero esto se tira, se quema. ¿Y por qué no se le da a la gente? Pues estamos en un sistema inhumano, criminal, genocida, como lo que está pasando en Palestina. O sea, se invierte más en la guerra que en alimentos, cabrón. Entonces, este sistema es el que tenemos actualmente, pues hay que cambiarlo. Ya, este sistema dio lo que tenía que dar y no tiene solución viable. Pero antes se echaban al mar, se quemaban y actualmente así se hace. Pero antes de tomar esta decisión, los fabricantes recorren el mundo entero buscando una salida para sus mercancías que se amontonan, como los chinos, ¿no? Todo lo que nos traen de China es porque no se vende, realmente. Hay muchas cosas que no se venden. Obligan a sus gobiernos a anexionarse Congos, a conquistar el Tonga, la Eritrea, el Dahomey y a demoler a cañonazos las murallas de la China con el único fin de poder despachar sus géneros de algodón. Exactamente. O sea, demoler a cañonazos significa que van a hacer la guerra para obligar que les compren sus mercancías, ¿no? O robarse recursos de esa tierra. Y dice, durante los últimos siglos tuvo lugar un duelo a muerte entre Francia e Inglaterra para decidir quién gozaría del privilegio exclusivo de vender en América y en las Indias. Millares de hombres jóvenes y vigorosos han tenido que enrojecer el mar con su sangre en las guerras coloniales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Efectivamente, pues ese fue el inicio del capitalismo. El colonialismo es el inicio del capitalismo.
Y ahí hay matices y hay que leer, pues ya hay un libro de Marx sobre el colonialismo, se llama Acerca del colonialismo, y son escritos, ¿no? De Marx, pero pues ahí inició, ¿no? De hecho, con la llegada, la invasión de los españoles americanos también nos rompieron la madre, sí, cierto. O sea, nos rompieron el alma porque pues aquí había otra cultura, no se trabajaba lo bestia, no se trabajaba lo bestia, como se trabaja ahora por un pan. Los capitales abundan como las mercancías, los financieros no saben ya dónde colocarlos y van por eso a las naciones felices que gandulean al sol fumando tranquilamente, a construir ferrocarriles, a erigir fábricas, a importar la maldición del trabajo. Y esta exportación de capitales franceses termina un buen día con complicaciones diplomáticas, como en Egipto, donde faltó poco para que Francia, Inglaterra y Alemania se agarraran de los pelos para averiguar a qué usurero se debería pagar antes, o con guerras como la de México, donde se mandan soldados franceses a hacer de alguaciles, el oficio de alguaciles para cobrar malas deudas. Pues dice, estas miserias individuales y sociales, por grandes, innumerables que sean, y por eternas que parezcan, si se desvanecerán como las hienas y los chacales al acercarse el león, cuando el proletariado diga, yo lo quiero. Pero para que llegue a conciencia de su fuerza, es necesario que el proletariado pisotee los prejuicios de la moral cristiana, económica y librepensadora. Es necesario que vuelva a sus instintos naturales, que proclame los derechos a la pereza mil y mil veces más nobles y más sagrados que los tísicos derechos del hombre, concebidos por los abogados metafísicos de la revolución burguesa, o sea, la revolución francesa, que se obliga a no trabajar más de 3 horas diarias, holgazaneando y gozando el resto del día y de la noche. Hasta aquí mi tarea ha sido fácil, solo he tenido que describir males reales bien conocidos por todos nosotros, mas convencer al proletariado de que los propósitos que se le han inculcado son perversos, que el trabajo desenfrenado al cual se ha entregado desde principios de siglo es el más terrible azote que jamás ha castigado a la humanidad, y que el trabajo se convertirá en un condimento de los placeres de la pereza, en un ejercicio benéfico al organismo humano y en una pasión útil al organismo social, cuando sea sabiamente regularizado y limitado a un máximo de 3 horas. Es una tarea ardua y superior a mis fuerzas. Solamente fisiólogos, higienistas y economistas comunistas podrían emprenderla. En las páginas siguientes me limitaré a demostrar que, dados los medios modernos de producción y su potencia reproductiva ilimitada, es necesario dominar la extravagante pasión de los obreros por el trabajo y obligarlos a consumir las mercancías que producen. Exactamente como el iPhone, ¿no? Como el iPhone, como pues, cualquier fetichismo de la mercancía que ande por ahí, ¿no? Entonces, pues chavos, ya vamos a cerrar. Les agradezco mucho. Ahí veo a alguien que no la menciono porque no sé si quiera que sea mencionada, pero estuvo todo el tiempo viéndonos. Entonces, un saludo, ya sabe quién es. Pues yo me despido, les mando un fuerte abrazo, agradecer a todos los que nos vieron, los que se quedaron, los que se fueron. Vamos a subir este video a YouTube, vamos a hacer ahí unos cortes. Va a ser un poquito largo, pero bueno, creo que era necesario tocar este tema, extenderlo. Nos fuimos con varias reflexiones y queda pues la lectura, el derecho a la pereza para todos ustedes. Les mando, voy a voltear esto para cerrar, se me está entumiendo la mano. Y pues les envío un cordial saludo. No hubo preguntas, pero pues ya las habrá luego. Gracias y buenas noches.